Seguimos aprendiendo CSS. En este video vamos a ver la especificidad y estructura en las hojas de estilo. Vamos a aprender a controlar cómo se aplican diferentes estilos a diferentes elementos en nuestra página web. Aprenderás sobre el orden de procedencia en CSS y cómo utilizar las clases, los ID y los selectores de tipo para controlar qué estilo se aplica a qué elemento. Especificidad y estructura en CSS. Cuando uses CSS, hay tres elementos que tenés que tener en cuenta: especificidad, herencia y cascada. Cuando haya más de una regla de estilo que se pueda aplicar a un mismo elemento, tendremos en cuenta estos tres criterios para ver qué estilo se aplica. Primero, hablemos de la herencia en CSS. La herencia significa que un elemento que está anidado dentro de otro heredará alguna de las propiedades de estilo asignados al elemento que lo contiene. La propiedad font size es una de las que se hereda. En el ejemplo que tenemos en pantalla, el párrafo que está incluido dentro de un div heredará los estilos que se apliquen en ese div. Muy bien, ahora hablemos de la cascada. Según la lógica de cascada, si tenemos dos reglas de estilo que afectan a un mismo elemento, la que venga después en la hoja de estilos será la que se aplica. En este caso, tenemos dos reglas de estilo para el selector de los elementos párrafo. En ese caso, se aplicará la que venga después en el código. O sea, el font size 14 píxeles. Acá estamos comparando reglas que tienen la misma especificidad, ya que le estamos aplicando, en ambos casos, al elemento P. Aplicar un estilo a todos los párrafos de nuestra página es bastante genérico. Podríamos aplicar estilos, por ejemplo, a una clase, que es más específica. Aquí entra en juego el concepto de especificidad. Vamos a comenzar con este ejemplo. Aquí tenemos un div con un párrafo en su interior. El div tiene la clase ejemplo. Por la lógica de cascada, ante dos elementos de la misma especificidad, se va a aplicar el que aparezca después en el código. Ahora bien, en este ejemplo tenemos dos reglas. La primera aplica a la clase ejemplo. Por eso se escribe con la sintaxis punto y el nombre de la clase. La segunda aplica al elemento P. En las hojas de estilo en cascada, se considera que la clase es más específica que la etiqueta párrafo, que haría referencia en principio a todos los párrafos de la página, mientras que el selector de clase está aplicando estilos a una clase específica dentro de tu página. Por eso, si bien la regla que aplica un estilo al selector P se encuentra más abajo en el código, se aplica la regla de la clase ejemplo, porque se considera que la clase es más específica. Cuando tengamos reglas en conflicto, siempre se aplicará aquella que sea más específica. En este caso, el font size 20. Ahora bien, podemos crear reglas todavía más específicas. Cuanto más específica sea una regla, más difícil será de sobreescribir. Acá tenemos una regla de estilo con el selector p.ejemplo. Esto significa que esta regla se aplicará a los párrafos que tengan la clase ejemplo. Obviamente, esta regla es más específica que la anterior y por ende es la que se aplica. Cuanto más específica sea una regla, será más difícil de sobreescribir y por ende será más probable que sea la que se despliegue en tu página web. Acá estamos viendo un ejemplo un poco artificial, ya que lo que estamos diciendo es que le vamos a aplicar un font size de 20 a la clase ejemplo que esté dentro de la etiqueta body, que esté dentro de la etiqueta HTML. Obviamente todo el contenido de nuestra página va a estar dentro del body y dentro de la etiqueta HTML, pero de todas formas es más específico y por ende esa es la regla que aplicará. Aún más específico que la clase es el ID. Al ejemplo que teníamos le agregamos un ID que definimos como contacto. Aquí vemos dos reglas de estilo. La primera, que se aplicará a los elementos con clase ejemplo,
que estén incluidos dentro del elemento body y dentro de las etiquetas HTML. La segunda regla tiene como selector el ID contacto. El ID se considera más específico que la clase. Por eso, en este caso, se va a aplicar la propiedad font size 22 píxeles. El estilo más específico que podemos aplicar es el estilo inline. Al ejemplo que teníamos originalmente, le agregamos un estilo en el código HTML. En este caso, un font size con valor 30 píxeles. Cuando tengamos un estilo aplicado inline, o sea, en la propia línea del código, se lo considerará como el más específico de todos, lo que lo hará muy difícil de sobreescribir. Hay también una forma de dar prioridad anulando las reglas de cascada y especificidad. Para eso vamos a usar el important. El important se asegura de que esa regla en particular se aplique. En este caso tenemos una clase que llamamos especial y le aplicamos el color blue para el texto. Y le agregamos, antes de cerrar el bloque de declaraciones, un important. De esta manera nos aseguramos que se vaya a desplegar este estilo. Antes de finalizar con este tema, vamos a ver una estructura estándar de hoja de estilo en cascadas. Comenzamos con las reglas más generales, por ejemplo, aquellas que aplican al elemento body o al elemento P. Luego vamos con las reglas más específicas, primero con la regla para la clase ejemplo, luego con la regla para los párrafos incluidos en la clase ejemplo, y cerramos con los estilos para la clase pie de página, que en este caso es su font style italic. Como vemos, vamos de lo más general, el body o la etiqueta P, y luego a lo más específico, las clases, y aún más específico a los párrafos incluidos en dicha clase. En este ejemplo, el body tiene un margen de 20 píxeles y un color de fondo gris. El elemento de párrafo tiene un font size de 16 píxeles y un color blue azul. Luego tenemos los estilos que aplicamos a la clase ejemplo. Al selector de clase ejemplo se le aplicó un color de fondo navy, un padding de 10 píxeles y un color de texto blanco. Luego avanzamos en especificidad y aplicamos estilos a los párrafos que estén incluidos en un elemento con la clase ejemplo. En este caso, asignamos al selector p.ejemplo las propiedades font weight, bold, para poner el texto en negrita, y font size 18 píxeles. Muy bien, y acá vamos a ver el resultado. Tenemos un body con fondo gris y un margen alrededor, un H1 al que no le asignamos ningún estilo específico, después un párrafo normal. Al párrafo normal le habíamos seteado un color azul y un tamaño de fuente 16 píxeles. Después tenemos un div con la clase ejemplo. A ese div le definimos un color de fondo azul y un color de fuente blanco. En este caso, como el selector eClase es más específico que el selector de elemento, o sea, el selector .ejemplo es más específico que el selector de elemento P, le va a aplicar un color de fuente blanco en lugar de azul, junto con un padding de 10 píxeles. El padding es básicamente un margen al interior del contenedor seleccionado. Por último, tenemos un párrafo con la clase ejemplo. Esto es una regla de estilo aplicada a un selector p.ejemplo. Esta regla tenía establecido un font size mayor y la letra en negrita. Buenísimo, ya conocemos la especificidad y estructura en las hojas de estilo, lo que nos va a permitir controlar cómo se aplican diferentes estilos a diferentes elementos en nuestra página web. En el próximo video veremos cómo utilizar los selectores avanzados de CSS, en particular las pseudoclases para aplicar estilos a elementos basados en su estado o posición en la página.